Hola, buenas noches. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya casi iniciamos con la charla. Vamos a dar unos 3 minutitos para que se conecten los que aún no han llegado todavía, para darles un poquitito de tiempo. Buenas noches a los que se van incorporando. 6:05 arrancamos, nos queda un minutito. Estamos dándole un tiempito a los que faltan de conectarse. Gracias desde ya a todos por acompañarnos. Listo. Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla titulada Gobernar y gestionar la tecnología, claves prácticas para la implementación de las normas técnicas del MISIT. Está impartida por la especialista Georgina Prado Romero. Es un gusto contar con su participación en este espacio, en el que vamos a conocer aspectos claves para fortalecer el gobierno y la gestión de las tecnologías de información alineados con las normas técnicas del MISIT. Al final de la charla vamos a tener un espacio para las consultas, por lo que les invitamos a todos a anotar sus preguntas. Doña Georgina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Un gusto compartir con ustedes. ¿Me indican si están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora. señora, sí, la vemos. Ujú. Perfecto. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero, vamos a hablar un poquito de lo que es gobierno y gestión de TI, ¿verdad? Que es la base de toda esta normativa, ¿verdad? Tenemos actualmente. Vamos a hablar un poquito de lo que son las normas técnicas del MISIT, los antecedentes, cómo está conformada. También vamos a ver aspectos relevantes para el cumplimiento de esas normas. Son algunos tips que les traigo, ¿verdad?, para mejorar el cumplimiento. Diagnóstico del estado actual del gobierno y gestión de la TI, cómo podemos hacerlo. Consejos prácticos para la implementación del marco de gobierno y gestión de TI y unas ideas finales. Vamos a iniciar con una breve historia. Acá había una ciudad donde querían desarrollar proyectos para que la ciudad fuera inteligente, pero no se había logrado. Todo estaba hecho un desastre, ningún proyecto funcionaba. Entonces, había un caos en la ciudad. Habían proyectos duplicados, alto gasto en proyectos que no llegaban a su fin. Era todo un desastre. Entonces, ¿qué hizo esta ciudad?
estableció dos órganos que eran los que iban a llevar el proceso para poder volver la ciudad inteligente. Entonces, nombraron un consejo administrativo. Este consejo iba a asumir la función de gobierno. Entonces, ¿qué significa gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Entonces, gobierno es el que marca la cancha, el que da las reglas del juego, es el que dirige y da el rumbo. ¿Cuáles son las tres funciones principales de este gobierno? Primero, evaluar las necesidades de su ciudad. La gente quería un gobierno o una ciudad inteligente, pero no lo habían podido lograr. Dirigir, entonces tomar decisiones de qué iban a hacer, cómo lo van a implementar esa ciudad inteligente, cuáles proyectos van a desarrollar, cuál es el orden en el que van a desarrollar esos proyectos. Y también tienen que supervisar, tienen que evaluar si todo va funcionando bien. El otro órgano que se creó fue una administración municipal, un gobierno local. Entonces, ¿qué le tocaba a ese gobierno local? Pues implementar las directrices y todos esos proyectos que había definido la parte de gobierno. Pero resulta que no todo fue así de sencillo. Cuando ya empezaron a trabajar, hubo confusión de roles. Entonces no sabían realmente hasta dónde llegaba, digamos, el margen de acción de la dirección, ¿verdad? De gobierno y la administración. Entonces tenemos que tener claro que el gobierno es la cabeza, la que dirige, la que organiza. Gestión es la que planifica. Entonces, ya una vez que estuvieron claros esos roles, que creo que en muchas organizaciones, o por lo menos podremos haber tenido la experiencia de escuchar temas como que los comités, ¿verdad? De TI o el gobierno quiere microgerenciar, ¿verdad? Entonces se mete mucho en temas operativos que no son estratégicos, sino que ya más compete más a lo que es la gestión, o puede ser que gestión tome decisiones, ok, yo hago este proyecto sin que esté alineado con el rumbo, ¿verdad? La planificación estratégica, los objetivos que tiene la organización. Ambos órganos son muy importantes, pero sí es importante que se defina y que trabajen con esa distinción. Entonces, cuando ya lograron separar o entender bien qué es gobierno, sus funciones, su estructura y qué es gestión, ¿verdad? ¿Quién hace la gestión? Pues es el gerente, es de las unidades administrativas, las diferentes jefaturas de la organización. Entonces ya lograron esa transformación que ellos deseaban. Entonces, como vemos en esta pequeña historia, gobierno es la máxima autoridad y es la que viene a poner ese rumbo a la organización, la que establece misión, visión, planeamiento estratégico. ¿Por qué es que estamos nosotros ahí? Es importante que el gobierno busca o debe buscar la generación de valor hacia las partes interesadas. ¿Y cómo se logra esa generación de valor? Se logra con tres puntos: la generación de beneficios, la optimización de recursos y la optimización de riesgos. Y también tiene que controlar que lo que haga gestión esté en línea con lo que ellos establecieron, con ese rumbo que quiere la organización. Ya entendiendo un poquitito lo que es gobierno y gestión, pues estas normas del MISIT vienen
a gestionar tanto la gobernanza como la gestión de las tecnologías de información. Pero conozcamos un poquitito de dónde salieron esas normas. Anteriormente teníamos unas normas técnicas de la Contraloría General de la República. Ellos, la Contraloría, al no haber ningún órgano que tuviera las competencias para regular las tecnologías de información, ellos decidieron emitir esas normas y se basaron en el marco COVID. En el 2020, ya cuando tenemos al MISID como también participante en el juego, entonces se decide derogar esas normas de, de la Contraloría para darle pie a que ya el MISID, que es realmente el órgano que tiene las competencias para regular todos los aspectos de tecnología a nivel gubernamental, pudiera ya empezar a actuar. Pero en ese impasse entre lo que fue la derogatoria de las normas y mientras el MISID emitió sus normas, entonces la Contraloría decidió hacer ajustes a las normas de control interno. Entonces, en esas normas habla de que todas las organizaciones deben de contar con un marco de gobierno y de gestión, que ese marco tiene que estar formalizado, aprobado, declarado, y estaban dando tiempo hasta el 1 de marzo del 2022 para poder emitir y declarar ese marco. Las normas del MISID, la primera versión salió en el 2021. Entonces ya cuando se declaró el marco, ya teníamos estas normas como apoyo. Estas normas abordan 14 procesos. Esos 14 procesos están segmentados en lo que nosotros llamamos DEBs. Son enunciados donde indica qué debe cumplir la administración. Entonces, tenemos diferentes procesos y hay que prestar atención a lo que estos procesos pues nos piden. Por ejemplo, en el tema de gobernanza, este es el proceso de gobierno dentro de estas normas. Acá tenemos 3 puntos importantes que considerar. Tenemos que contar con un marco orientador, tenemos que contar con un comité de TI estratégico que debe estar conformado por lo menos por la alta dirección, tiene que estar conformado por alguien de planificación y la gente de TI. Entonces, cada uno de estos procesos nos dicen elementos clave que debemos cumplir para una buena gestión de procesos de TI. Ahora bien, aquí entro a darles un comercial. Ahora en marzo se va a abrir un curso ya a profundidad sobre lo que son la implementación de las normas del MISID. Entonces acá les pregunto, ¿alguno se ha preguntado a qué se refiere ese marco orientador que habla del proceso de gobernanza? ¿Qué implica eso? ¿Cuál es la relación entre ese marco orientador, el plan estratégico, el marco de gobierno, de gestión? Entonces, en ese curso vamos a ir hablando ya, diría yo, de la letra menuda de lo que son estas normas y de los diferentes procesos, así como de cómo implementarlos. Son tips para implementación. En el proceso de gestión se abordan diferentes temas. Para los que conocen COVID, saben que un sistema de gobierno tiene diferentes componentes. Entonces, no solo tenemos que abordar procesos, esta norma se enfoca mucho en procesos, sino tenemos que trabajar otros componentes. Entonces, la parte de gestión aborda
varios componentes, ¿verdad? Lo que es el diseño de esos diferentes componentes dentro del marco. Hablamos de estructuras organizativas, hablamos de servicios. En esta parte también tenemos evaluación de tecnologías emergentes. Esto no es un componente del sistema de gobierno, pero también es importante dentro de la gestión. Por otra parte, tenemos el proceso de planificación tecnológica institucional. En este se combina tanto lo que debe ser la planificación estratégica de la organización como la planificación que hace TI. Entonces, por ejemplo, solicita que TI tenga un plan operativo anual. No es suficiente tener un plan operativo institucional, sino que también es necesario el plan de TI. En gestión de riesgos se aborda tanto la gestión de riesgos institucional como la gestión de riesgos tecnológicos. En arquitectura de la información, acá se aborda el tema de arquitectura como tal, de entender cuál es la arquitectura de mi organización, tener mi programa de arquitectura o mi plan de arquitectura actual, futuro, y también en, es, en este proceso se aborda lo que es la gestión de datos. Entonces, las protecciones para lo que es la protección de datos, la clasificación de datos. El otro proceso es calidad de los procesos tecnológicos. Entonces acá entramos un poquitito en qué se considera calidad. Calidad es un tema subjetivo. Puede ser que para mí, pensando en cualquier artículo, unos zapatos, que para mí calidad sea que sean confortables, que sean suaves. Para otra persona puede ser que calidad sea que estén hechos de un material eh, buen material, llamemos cuero. Para otros, calidad puede ser un bonito diseño. Entonces, hay que entender, ¿verdad? ¿Qué son esos? ¿Qué es esa percepción de calidad que tienen nuestras organizaciones y cómo vamos a medir el cumplimiento de la calidad de los procesos de TI? Entonces, si ya cuando pensamos un poquito en procesos, estamos hablando de, ok, TI me atiende oportunamente o TI cuando yo le solicito algún requerimiento, me habla en términos claros, yo entiendo lo que dicen, yo puedo entender las expectativas, me hablan de forma bonita, eh, estoy cumpliendo con la calidad, los desarrollos de sistemas que yo estoy haciendo cumplen con el requerimiento que yo establecí. Entonces, es definir esas características de calidad de los procesos y poder evaluarlas para garantizar que esos procesos tecnológicos pues están en línea con las necesidades de la organización. En el proceso de recursos humanos abordamos todo el proceso desde la selección, contratación, ¿verdad? Todo el ciclo de contratación de personal y también los temas de capacitación, garantizar que el personal tenga las, los conocimientos necesarios para desarrollar los procesos. En contratación y adquisiciones de bienes y servicios tecnológicos, hablamos un poquito de todo lo que es el proceso de contratación, pero también le delega a TI la parte de seguimiento de contratos que tengan que ver con todo lo que es recursos tecnológicos. En gestión de proyectos, hablamos de que la organización tiene que tener pues una metodología normativa para lo que es la gestión de proyectos y que TI tiene que tener claramente definidos cuáles son los proyectos tecnológicos en los que se está trabajando actualmente en la organización. Desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas está enfocado en el desarrollo de sistemas y no solo hablamos del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, sino contar
con estándares de programación, garantizar también capacitación en ese proceso, tanto a las unidades usuarias como a los técnicos que trabajan en desarrollo. En seguridad y ciberseguridad, pues este es un tema muy amplio, tiene varios debes relacionados con todo el tema de seguridad, desde implementar un sistema de gestión de seguridad, tener controles, capacitación. También en este proceso se aborda el tema de capacitación. Administración de la infraestructura tecnológica. Acá consideramos lo que es gestión de la capacidad, atención de incidentes, continuidad, disponibilidad operativa de los servicios tecnológicos. Este tiene que ver con continuidad. Hablamos tanto de continuidad de negocio como lo que es recuperación ante desastres. Y por último, tenemos el proceso de aseguramiento, que aquí abordamos temas de control interno, de cumplimiento normativo, de aseguramiento como tal de lo que son las auditorías o entes de control, ¿verdad? Que nos vienen a fortalecer todo el sistema de control interno. Y por último, tenemos un glosario de términos. ¿Cuáles son algunos aspectos relevantes que yo recomiendo prestarle atención para el cumplimiento de esta norma? Esta norma establece un perfil del proceso. Entonces, nos indica que de acuerdo a ese perfil o es necesario el cumplimiento de ese perfil para un adecuado implementación para una adecuada implementación de la norma. Entonces, ¿qué nos dice ese perfil? Primero, que el proceso debe estar claramente definido con objetivos y metas. Entonces, el proceso tiene que tener un objetivo. ¿Por qué? La razón de ser de ese proceso. También tiene que tener claramente definido la propiedad del proceso. ¿Quién es el responsable de ese proceso? Otro de los puntos es contar con una secuencia de actividades. Cuando usted habla o cuando yo pienso en secuencia de actividades, pues pienso en procedimientos, que es la normativa o el instrumento que mejor se adapta a tener conceptualizado el proceso en una secuencia lógica de actividades. Pero también en este punto no solo nos habla de secuencia de actividades, ¿verdad? Que tiene que ser lógica, escalable, sino que nos habla de que hay que abordar también el manejo de excepciones y emergencias. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos dentro de su normativa interna tienen el manejo de excepciones y emergencias por proceso? ¿O tienen definido los procesos de mejora continua, que es otro elemento que se aborda en este punto del perfil del proceso? Roles y responsabilidades. También se tiene que tener definido quién hace qué, con qué nivel de autoridad lo hace. ¿Para qué? Para que haya una clara definición de roles. Vimos en la historia anterior, ¿verdad? Que si no se sabía bien que, cuál es la participación de cada uno, pues hay conflictos y puede haber reprocesos, puede ser que no se llegue al objetivo. ¿Por qué? Porque no hay una clara definición de roles y responsabilidades. También nos habla de que se debe de tener normativa interna que respalde ese proceso. ¿Qué hablamos de normativa interna? Políticas, procedimientos, planes instructivos, todos esos documentos, ¿verdad? Que nos dicen qué se debe hacer, cómo se debe hacer, nos garantiza que el proceso se puede realizar de forma repetible, estandarizada. Y por último, debemos tener indicadores de desempeño. Entonces, no solo es tener esos indicadores, que estos indicadores se cumplan con los criterios SMART. Para eso también es importante. ¿Qué es un criterio SMART?
es una forma de definir los indicadores y que nos dicen que los indicadores deben ser específicos, tienen que estar relacionados con algo, algo que se pueda medir, que sean medibles, ¿verdad? Entonces que yo lo pueda medir con alguna fórmula, obteniendo alguna información, que sean alcanzables. Entonces, por ejemplo, si mi nivel de disponibilidad de TI es de 99.5, no voy a poder alcanzar un 99.9 sin una inversión importante. Entonces, es válido que yo ponga como un objetivo un 99.9%. Puede ser que no lo alcance porque requiera una inversión o un trabajo que yo, digamos, una disponibilidad que ya yo no tengo. Que sean relevantes, que sean importantes. Ahora que nos están pidiendo indicadores para estos, para estos procesos, busquen indicadores que realmente sean importantes, que realmente estén relacionados con el cumplimiento de objetivos o con el cumplimiento del proceso. Les pongo un ejemplo, considerando, digamos, el proceso de aseguramiento. Las empresas del sector público tienen que hacer autoevaluaciones de control interno, pero no solo tienen las autoevaluaciones de control interno, tienen las auditorías, tienen que hacer evaluaciones de riesgos, tienen que hacer diferentes evaluaciones. Entonces, yo podría poner un indicador que me diga que mi autoevaluación del desempeño cumpla con una nota del 85%, por decirles algo, pero ahí estamos mmm, enfatizando o nada más controlando una partecita del proceso. Pero si yo llego y establezco un indicador como por ejemplo cumplimiento de todas las evaluaciones que yo debo hacer al año, entonces ahí pues estoy con un solo indicador abordando todos los elementos del proceso. Entonces yo les recomiendo que cuando establezcan esos indicadores, busquen esa relevancia para el proceso, para el cumplimiento de metas. También, ¿por qué? Porque llevar un indicador de desempeño también tiene un costo. Y si nos vamos a llenar de indicadores de desempeño, pues puede ser que no los cumplamos, que no los revisemos, que más bien nos entorpezca las actividades que realmente generan valor a la organización. Entonces pensemos en eso. Y tienen que ser temporales. No sé si me prestaron atención que yo les dije que el indicador sería la evaluación, cumplir con todas las evaluaciones que debería generar al año. Entonces hay que poner un tiempo, un plazo de cómo voy a elaborar yo esos indicadores. Otro aspecto que yo recomiendo en cuanto a lo que es el cumplimiento de estas normas es prestar atención en a quién se le está asignando la responsabilidad. Estas normas tienen usualmente dos responsables. Uno es la institución. Entonces acá les presento un ejemplo del proceso de proyectos. La institución debe gestionar los proyectos que permitan habilitar sus iniciativas para el logro de objetivos estratégicos. Hay otras que la responsabilidad se las asigna a la unidad de TI. La unidad de TI debe establecer el portafolio de proyectos debidamente priorizados. Entonces, presten atención a esto, a los debes que corresponden a la institución. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que darle un abordaje institucional al cumplimiento de esa normativa. Y hay otras que son de abordaje de la unidad de TI. ¿Por qué hacemos esto? Porque viene así. Esta normativa buscaba la inclusión de la administración activa en la gobernanza. Eso como un punto. El otro punto, TI no es un área
aislada de la organización. TI depende de otras unidades de la organización y TI, al ser una unidad que brinda servicios, también es necesaria para las otras unidades organizacionales. Entonces, no podemos ver a TI como un ente aislado. Necesitamos que trabaje en armonía con las diferentes unidades de la organización. ¿Para qué? Para que se logren los objetivos institucionales. Entonces, esa es la razón por la cual es importante que la administración participe, se le está delegando responsabilidades a la administración para garantizar ese abordaje completo. Otra parte importante, TI, las tecnologías de información, tanto las tecnologías como la información están dispersas en toda la organización. Entonces, al gestionar esto, estamos involucrando a toda la organización y puede ser que inclusive algún sistema o algún equipo no sea gestionado directamente por las unidades de TI, pero esta normativa y las buenas prácticas engloban toda esa gestión de TI, no solo la que hace TI, sino la que hacen las diferentes áreas para administrar la información y la tecnología. Les pongo un ejemplo. Conocí el caso de una unidad de auditoría que decía, no, es que mi información es confidencial, yo no quiero que nadie tenga acceso a esa información, ni siquiera los administradores de TI, porque ellos, por su rol de administrador, pues tienen ciertos privilegios. Entonces ellos decidieron tener su propio equipo, su propio servidor para gestionar toda la información de la auditoría. Tenían un encargado del mantenimiento de ese servidor, tenían una segmentación de red única para, para ellos. Entonces, ¿qué pasa con estos marcos? Estos marcos también tienen que abordar, digamos, esos casos donde la tecnología no está administrada por TI. ¿Qué es importante también en, en este proceso de implementación de las normas de TI? La norma nos habla de que tenemos que realizar un diagnóstico del estado actual del gobierno y de la gestión de TI. Entonces necesitamos identificar cuál es nuestra situación actual. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender dónde estamos, identificar brechas, ¿para qué nos falta por cumplir? Y de ahí establecer un plan de acción para solventar esas brechas y para poder mejorar el gobierno y la gestión de TI. Pero no solo nos piden un diagnóstico, también nos piden que ese diagnóstico lo complementemos con un análisis de riesgos. Entonces, este análisis de riesgos también nos va a ayudar a priorizar qué, digamos, qué puntos debemos atender primero. ¿Por qué? Porque son de mayor riesgo para la organización, pueden tener un mayor impacto a nivel de la organización. Ahora bien, la gente del MISIT, con el fin de ayudarnos a realizar ese diagnóstico, desarrolló una herramienta, el perfil de gestión de tecnología de información. Acá está el link donde ustedes pueden acceder a este documento. Entonces, aborda diferentes procesos, diferentes temas con respecto a lo que es el cumplimiento del perfil tecnológico. Entonces, los tenemos organizados por procesos muy similares a los procesos de la norma, pero no están apegados al 100%. Podemos definir un nivel de gestión. Acá tenemos dos valores de
qué tan operativo es ese proceso, el estado, si está implementado, si está en proceso, el responsable, quién es, cuál es la documentación de respaldo de, de esa actividad o de ese ítem, la fecha de creación o última actualización y observaciones. ¿Qué pasa con esta herramienta? Que es un buen elemento para el diagnóstico, usted se puede utilizar, pero a mi criterio está dejando algunos puntos por fuera, no aborda todos los elementos que deberíamos considerar para el cumplimiento de las normas. Entonces, acá yo les traigo una propuesta de lo que debería ser una evaluación de la situación actual. Entonces, tenemos que considerar el perfil, porque acuérdense que a nosotros van a evaluarnos el cumplimiento de las normas con base en ese perfil. Tenemos algunos elementos que determina el perfil de la gestión de tecnologías. Dentro de la normativa hablan de que ese es el punto de partida o aspectos mínimos que yo debería cumplir eh, para el cumplimiento de esta normativa, valga la redundancia. Pero aparte de eso, dentro del marco tenemos los debes, los aspectos ya específicos que se deben de cumplir en cada proceso. Entonces, acá les traigo un ejemplo de lo que podría ser una herramienta para evaluar la situación actual. Entonces, ya esta herramienta no solo me aborda el perfil del proceso, sino que me aborda el perfil tecnológico y el cumplimiento de los debes. Este es para gobernanza. Entonces, tenemos los 6 elementos del perfil del proceso, tenemos elementos que vienen en el perfil tecnológico y tenemos elementos que también vienen en los debes. Entonces, por ejemplo, lo que les comenté del marco orientador. La institución dispone de un marco orientador. La estrategia institucional incorpora iniciativas habilitadas por tecnologías de información. Estos puntos son específicos de los debes que vienen en cada proceso. Entonces, se pueden evaluar de acuerdo a 3 parámetros. ¿Cumple? ¿Cumple parcialmente o no cumple? Si cumple, le damos una puntuación de 100. Si no cumple, no le damos puntos y si cumple parcialmente, le damos 50 puntos. Al final totalizamos los puntos obtenidos. Si vemos, o si acá tenemos 11 ítems. Entonces, con base en eso, conociendo que tenemos 11 ítems, entonces la puntuación máxima que podría tener este proceso serían 1100 puntos. Entonces, cojo los 700 puntos, los divido entre 1100 y lo multiplico por 100 y aquí obtengo el porcentaje de cumplimiento. Entonces, esto me da una visión mayor, ¿verdad? O tal vez más específica de qué estoy cumpliendo y qué no estoy cumpliendo de cada uno de los procesos. En el curso que se planea impartir en marzo, se les va a dar la herramienta completa para que puedan hacer esta evaluación. Por otra parte, habíamos hablado de la evaluación de riesgos. En la página de Almisit, acá está el enlace, nos proporcionan un portafolio de riesgos tecnológicos que nos puede servir de base para hacer esa evaluación. Sí les recomiendo, digamos, que la evaluación de riesgos que hagan de acuerdo a la situación actual y para el cumplimiento de las normas esté apoyada o tengan el apoyo de la unidad de riesgos. Si la organización tiene alguna unidad de riesgos, pues el apoyo de esa unidad, porque como vimos, estas normas del MISIT no son 100% tecnológicas, sino tienen
un componente de lo que es la gestión institucional. Entonces, la gestión de riesgos institucional pues tiene un panorama global y más amplio de lo que es la gestión de riesgos institucional. Entonces, les recomiendo que se apoyen en la gestión de riesgos institucional. Acá les traigo también unos consejos prácticos para lo que es la implementación del marco de gobierno y de estas normas del MiSID. Como primer punto, es importante que la administración se involucre de contar con el patrocinio de esa alta dirección. ¿Por qué? Porque esto facilita que este, este proceso tenga mayor fuerza a nivel de proceso, ¿verdad? Mayor fuerza estratégica y también al ser un tema que gestiona la alta administración, pues podríamos tener mayor disponibilidad, tal vez de recursos, sino para poder llevar a cabo el proceso. Y también yo diría que es un tema también que puede influir en la participación de las diferentes áreas, porque ya dice, sí, la cabeza que dice, vamos con esto y para ellos son importantes. Entonces, pues para mí como área también debería ser importante. Otro punto súper importante es la gestión del cambio organizacional. Entonces, acá es importante trabajar con la gente. Yo lo pongo de segundo porque yo digo, es lo primero que ustedes deben de trabajar. Explíquenle a la gente o que ellos entiendan qué es la normativa, ¿verdad? Que tengan un lenguaje común, que entiendan, porque a veces hay organizaciones o digamos dependencias que dicen, ah, no, eso es de TI, no me compete, o es que hablan de temas muy técnicos, para mí eso ni entiendo. Entonces hay que trabajar y como consejo les digo, vendan este proceso como el beneficio que les va a generar a cada área la implementación de estos procesos. ¿Cuál es uno de los beneficios? Si TI es eficiente haciendo las cosas que debe hacer, pues el servicio que me va a dar a mí como área es, es mejor, porque TI es más eficiente, entonces mi servicio, el servicio que yo voy a recibir va a ser un mejor servicio. Una resistencia al cambio pues va a dificultar el proceso de implementación. Y como vimos, esta norma pues tiene parte, ¿verdad? No solo de TI, sino parte organizativa que tiene que involucrarse y que participar. Defina roles y responsabilidades claras. Acá ya hablamos un poquito, ¿verdad? De la importancia de lo que es que cada uno sepa cuál es su participación dentro del proceso. Así se evita, ¿verdad? Duplicidad o eh, ese tema que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que alguien tiene que hacer algo, pero no definen quién es ese alguien y entonces nadie lo hace porque no hay una clara asignación de responsabilidades. Entonces definan bien esa participación, diferencien lo que son los procesos de gobierno, de los procesos de administración. Acá esta normativa habla del comité de TI, o sea, cuál es el rol del comité de TI, cuál es la participación del comité de TI en todo este proceso. Realice un diagnóstico. Entonces, hablamos de que la normativa nos pide un diagnóstico, pero vamos un poquitito más allá, que es importante, evalúe los procesos existentes y analice cuáles son los elementos que usted
tiene a la fecha y que podría aprovechar para, para la implementación. Esta normativa habla de que nosotros tenemos que, el proceso se debe adaptar al tamaño de la empresa, a su giro de negocio, a sus riesgos, a su planificación. Entonces, hagamos un uso eficiente de los recursos. Entonces, entendamos qué tenemos, qué podemos reutilizar, qué, qué puede ser útil en este proceso. Y también, por supuesto, ¿verdad? Entender muy bien cuáles son los, los riesgos que se tienen. La siguiente es gestione la implementación del marco de gobierno como un proyecto. Si ustedes aplican la metodología de gestión de proyectos, tienen una mayor tasa de probabilidad. ¿Por qué? Porque la gestión de proyectos, una buena metodología te lleva a pasito en la estructuración de cómo gestionar los recursos, los tiempos, las partes involucradas. Entonces es importante que si se puede, se trabaje como proyecto. Y por otra parte, es importante que se implemente por fases. Nosotros no podemos llegar a implementar la normativa. En 6 meses llegué y ajusté toda la normativa. Pero ¿qué pasa con que ajusté la normativa? Los controles que puse los pude cumplir. Esos controles los pude adaptar a la operativa de negocio para que se convirtieran en algo diario o en algo ya de la gestión normal. Las personas estaban anuentes a hacer los cambios, ¿verdad? Entonces, mejor ir despacio por fases, considerando los riesgos. ¿Para qué? Para que le dé oportunidad a la organización de asimilar esos cambios, de poder adoptarlos, ¿verdad? Y convertirlos en parte de su operativa. Integre el marco con lo que ya existe. Entonces, si por ejemplo, el marco habla de un proceso de aseguramiento, pero yo no entiendo qué es aseguramiento y prefiero ponerle, este, adaptarlo a un proceso de control interno, yo lo puedo hacer así. Es más fácil, se facilita el proceso de implementación, entender a la organización y poder adaptar este marco nos lleva a una mayor tasa de éxito. Diséñalo con un enfoque práctico, un poco de lo que les comentaba de los indicadores. Si nos llenamos de normativa o si nos llenamos de controles, puede ser que nosotros no podamos cumplir con esos controles. Y al final, ¿qué pasa? Cuando llega la auditoría o nosotros como auditores y nos ponemos el sombrero de auditores, es que no cumple con esto, no cumple con esto, no cumple con esto. Entonces tenemos que pensar inteligentemente de cómo cumplir, pero con los recursos que nosotros tenemos de forma optimizada, hacer este proceso de implementación. Incorpore aseguramiento y evaluación periódica. Entonces es importante darle seguimiento al proceso. Cuando nosotros conocemos un poquitito de COVID, el, el proceso de implementación es un proceso cíclico que nunca se termina. Entonces, inicia conociendo de cuáles son las necesidades del cambio, ¿verdad? Y llega hasta la parte de evaluar si cumplimos con ese proceso. Pero en esa última etapa, de una vez se incorporan las acciones para empezar con la siguiente fase. Entonces, ok, ya vamos terminando, revisamos que si todo lo que hicimos estuvo bien, pero a la vez ya empezamos a planificar el siguiente ciclo. Entonces es importante, ¿verdad? Que realmente le demos un seguimiento,
que tengamos indicadores y ver si esos indicadores se están cumpliendo. Y el último punto, como apoyo a este proceso, podemos utilizar marcos de referencia que nos pueden complementar o aclarar un poco cómo hacer las cosas. Este marco de las normas del MISIT está basado en COVID. Entonces, el MISIT desarrolló también una herramienta que es una guía de implementación de buenas prácticas. Entonces, nos permite hacer la relación entre los objetivos de COVID con los diferentes procesos de las normas del MISIT. Acá les presento, por ejemplo, el de gobernanza. Entonces, el de gobernanza está relacionado con el EDM1, EDM03, EDM05 y el APO08. Entonces, ¿qué nos ayuda esta herramienta? Pues ya tenemos claro de cuáles objetivos de COVID podemos ir a revisar para apoyar la implementación del proceso de gobernanza. Esta misma herramienta está compuesta por diferentes hojas. Entonces, tenemos una donde nos da la relación, ¿verdad?, entre los procesos del MISIT y los objetivos de COVID. Y tenemos otra que ya es para evaluar las diferentes actividades de cada uno de los procesos. Entonces ya tenemos, esto es un Excel que simple y sencillamente usted va y usted puede utilizar. Entonces vemos las actividades, podemos indicar si son aplicables para mi organización o no, y ya otros temas como la fecha de cumplimiento, el estado de implementación, el porcentaje de avance, los funcionarios responsables, el seguimiento, el control, la documentación de referencia y cualquier otra observación. Acá también tenemos la prioridad de implementación que le podemos dar a este proceso. Entonces, estas son herramientas que nos pueden ayudar también en este proceso de implementación. Algunas ideas finales. Este proceso de implementación del gobierno, del marco de gobierno y de gestión, no lo veamos como un requisito, veámoslo como una oportunidad de mejora, como una decisión estratégica para mejorar nuestros procesos, nuestros servicios, para el cumplimiento de metas. Entonces, si nosotros buscamos esa visión, pues el, el servicio que brinde TI, lo que va a ser la gestión de las tecnologías de información, pues va a apoyar más al negocio, va a apoyar más la generación de valor. Las normas del MISIT nos hablan de qué debemos hacer, pero no nos hablan del cómo. Entonces, en los puntos anteriores que vimos de cómo apoyarnos en las normas COVID o en otras normas, inclusive acá en la página del MISID, también hacen referencia a los SysControl, que es otra herramienta donde se definen controles de seguridad que también nos pueden ayudar a entender o clarificar cómo podríamos hacer esa implementación. El autoconocimiento institucional favorece el proceso. Entender bien cuáles son mis procesos, cuáles son mis riesgos, cómo puedo adaptar yo los procesos que yo tengo al cumplimiento de la norma. Les aseguro, les vas a evitar muchos dolores de cabeza, va a hacer que el proceso sea más ágil, más eficiente. Por otra parte, el gobierno de TI no se instala, se construye y es dinámico. Entonces, nosotros no vamos a llegar a establecer X y Y normativa y la dejamos ahí, X, Y control. Tenemos que garantizar, ¿verdad?, que este sistema realmente sea
adoptado por la organización se integre como parte de de la operativa diaria y a qué nos lleva ese proceso. Nos lleva a tener un liderazgo activo, una claridad de responsabilidades, el seguimiento continuo, mejora continua de los procesos. Aquí una idea final. El verdadero desafío no es cumplir con las normas técnicas del MISID, sino desarrollar la capacidad institucional para gobernar la tecnología con criterio estratégico, responsabilidad y enfoque de valor público. Entonces, con esto ya doy por finalizada la presentación. No sé si tienen preguntas, comentarios. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, mi nombre es Augusto James, muchas gracias por su tiempo y la presentación, la verdad es que muy valiosa, temas muy interesantes. Yo tengo una pequeña pregunta compuesta, no sé si la puedo hacer. Claro, adelante. Gracias. Conforme usted nos estuvo explicando y estuvimos viendo en la presentación, pues tecnologías de la información debe gestionar proyectos que estén de acorde a la misión, a la visión, a los objetivos y a los requerimientos de la organización como tal. Sin embargo, muy subjetivamente, a veces me parece que ahora que estamos mucho con el tema de gobierno digital, muchas organizaciones gubernamentales trabajan en silos en temas de TI. Me refiero a que cada quien tiene su modelo, cada quien tiene su requerimiento, cada quien tiene su programa, cada quien tiene su código. Mi pregunta es si el MISID está haciendo algo, existe algún proyecto para eliminar este modelo y que se logre una estandarización o una simplificación de trámites, unificación de plataformas y una definición de objetivos, pero a nivel país. Si el MISID tiene algún marco orientador a nivel país en ese sentido, pues todos como usuarios de los servicios y costarricenses, pues creo que la gran mayoría nos gustaría poder tener esa portabilidad o esa facilidad de poder hacer trámites intra o interinstitucionales, tal vez usando las mismas plataformas, porque nos simplificaría muchos de los servicios y los trámites. No sé si hay algo en camino o proyectado o algo. Ellos Una tienen un semana. plan de transformación digital. Les comparto un momentito. Digamos, dentro de los documentos que ellos tienen, vamos a ver, permítanme un segundo. Tienen un plan de transformación digital. Ahora, ¿qué tanto, digamos, ese plan llegue a lograr esa integración? Este, pues realmente no sé, ¿verdad? Pero sí hay un plan de transformación digital. Los invito a que entren al MISIT, ¿verdad? Y vean los documentos que ellos tienen publicados en cuanto a esos temas, ¿verdad? Lo que es el Plan Nacional de Transformación Digital. Tienen otros planes que ahorita no recuerdo bien, pero los podrían revisar. Esto es una etapa paulatina, ¿verdad? Entonces, ahorita todavía, por ejemplo, a nivel de las normas técnicas, todavía estamos en el proceso de implementación. Se emitieron en el 2021, pero la normativa habla de que el marco de gobierno y de gestión se debe implementar paulatinamente. Entonces todavía estamos en ese proceso. Realmente, honestamente, sé que existe ese plan de transformación digital, no lo conozco a detalle, a ver qué tanto podría llevar a una estandarización de todas las plataformas tecnológicas. Muchas gracias, muy amable. Con gusto. No ¿Alguna sé si otra alguno. consulta más? Por el momento no.
Ok, bueno, si no hay consultas, les damos las gracias por habernos acompañado en este espacio. Doña Georgina, muchísimas gracias, de verdad. La sesión es grabada, la vamos a subir a YouTube por si quieren compartirla, por si quieren repasarla. Este, mm, Igual se les hace llegar el día de mañana el certificado de participación. Que pasen una bonita noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.